Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Makini. Vamos a hablar en esta oportunidad del tema que ha marcado la agenda del mundo, no solo de la República Dominicana. Hay que hablar de economía en tiempos de guerra. Lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, pues ha venido a desencajar todo lo que es la paz, por supuesto, pero también y sobre todo la economía global, pero esa economía global tiene lo que ocurre en ella tiene una repercusión en la economía local, en la economía de la República Dominicana, que ya arrastraba sus problemas. Hay un problema de servicio de deuda, tenemos el problema que se ha fortalecido lamentablemente de la inflación, seguimos con el tema del desempleo, la informalidad laboral. Son muchos temas que preocupan, entonces es tiempo de ocuparnos de la economía hablando con un experto. Bienvenido al programa Luis Reyes. Mi señor, mis respetos, ¿cómo está la familia? Muy ¿Bien? bien, gracias, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Pablo. Un placer estar aquí contigo y con el público que sigue este programa. ¿Cómo puede afectarnos, nos está afectando, nos va a afectar lo que está ocurriendo en Ucrania, que de alguna manera está cambiando el tablero mundial, no solo de la geopolítica, sino de la geoeconomía? Por supuesto, aquí hay efectos directos. De hecho, ya hay más de un economista local que ha tratado el tema de los efectos directos. La situación de conflicto en Ucrania ha provocado un incremento de los precios del petróleo. Hoy el precio del petróleo West Texas amaneció a $103 el barril. O sea, estamos hablando que desde hace varias semanas ya se mantiene por encima de la cota de $100 el barril. Y eso tiene serias implicaciones para la República Dominicana, que ya viene arrastrando un proceso inflacionario desde hace casi 2 años. Entonces, también tiene el efecto directo en los precios de los cereales, porque Ucrania, Rusia son grandes productores, particularmente de trigo. Y eso eventualmente, lo estamos viendo, se está expresando en los precios de la harina de trigo y de la harina para el pan. Y obviamente hemos visto cómo el gobierno ha reaccionado rápidamente tratando de contener los incrementos de precios. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es, miren, hay otro efecto directo que es a través del turismo, de los flujos de turismo. Rusia, anualmente 250.000 rusos aproximadamente, un 5%, entre Rusia 250, Ucrania 80.000, estamos hablando de 300.000 y pico de turistas que nos visitan, que en esta situación gran parte de ellos no estarán presentes en el país, por lo menos durante este año. Eso es lo que se espera. Entonces, esos son en sentido general los efectos directos que nosotros tenemos. Sin embargo, si vemos en realidad esos efectos en condiciones normales, si lo hubiésemos aislado del entorno internacional, no serían capaces de descarrilar la economía dominicana, vamos a estar claros. Son efectos negativos, pero no son efectos tan contundentes como para provocar un descarrilamiento de la economía dominicana. Ahora, cuando vemos el entorno internacional y comenzamos a agregar cosas, entonces nos damos cuenta que nos vamos adentrando en una situación compleja por lo incierta. Cuando hay incertidumbre, recordemos que es difícil definir políticas. Lo que usted no puede asignarle una probabilidad, eso es incertidumbre. Incertidumbre es algo que usted no puede asignar a una probabilidad. Y si usted no tiene una estimación, una idea de la certidumbre que puede tener que ocurra un hecho, entonces usted está ante un problema. Y eso es realmente la situación que estamos enfrentando con el conflicto Rusia-Ucrania. Incertidumbre, ¿dónde se expresa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo han reaccionado los mercados
mercados financieros internacionales, los mercados de capitales. Si tú ves la bolsa de Estados Unidos, una vez ocurre el conflicto, tiene una caída sucesiva durante varios días. Todavía no se recupera. Y en Europa la situación se torna todavía más compleja porque el conflicto, digamos que impacta de manera más directa las economías europeas, particularmente la economía de Alemania, que la economía, el motor, el tren claro. de la economía de la Unión Europea. Entonces, esa situación, a partir de ahí es que hay que analizar cómo eso nos va a afectar. Observemos, en una situación como esta, lo primero que tenemos es que la FED, el Banco Central de los Estados Unidos, en su reunión del pasado día 15 de marzo, su primera reunión anual, donde se esperaba que aumentara la tasa de interés 50 puntos base, con el propósito de comenzar a contener la inflación que en Estados Unidos se está sintiendo tan fuerte con la misma intensidad que aquí, que en República Dominicana. Solamente aumenta 0.25, o sea, 25 puntos base, la tasa de interés, aunque dice que habrán 6 aumentos por lo menos en el año, porque realmente las presiones inflacionarias son fuertes. Eso es lo que nos está diciendo, que las presiones inflacionarias son muy fuertes y que ameritan una reacción contundente por parte de la autoridad monetaria. Entonces, si en esa situación se profundiza el conflicto, permanece, se alarga el conflicto Rusia-Ucrania y los precios del petróleo se mantienen elevados, va a ser cada vez más difícil combatir la inflación y cumplir con las metas que tienen las autoridades monetarias. Eso tiene otras implicaciones que veremos posteriormente. Pero entonces, ¿cómo valora Luis Reyes las medidas tomadas por el gobierno ante ese escenario marcado por lo que señalas? Incertidumbre y una inflación que ya era vieja, que venía del COVID, ahora el escenario norteamericano. Se han tomado medidas. ¿Cómo valora Luis Reyes lo que ha hecho el gobierno? Esto es lo que tengo, me voy por aquí. Mira, el gobierno adopta medidas en la dirección correcta. Claramente, con una situación inflacionaria, nosotros tuvimos en el año 2020 una inflación de 5.5%, 5.4%, y el año pasado 8.5%, y ya tenemos 2%. Si tú sumas todo eso, eso da una inflación en los últimos 26 meses de más de 15%. Entonces, ojo, estamos hablando de cosas significativas. El gobierno adopta una serie de decisiones en interés, por lo menos, de contener dos cosas, que son las que están presionando el índice de precio al consumidor. Uno, los combustibles lo congela. Segundo, toma una serie de alimentos de la canasta básica y en unos casos los subsidia directamente y en otros casos sencillamente somete un proyecto de ley para quitarle los aranceles. ¿Eso lo analizas como algo correcto? Porque tiene la contraparte del sector productivo. Ahí donde viene la crítica al gobierno. Y es una pena. Mira, cuando uno acompaña un proyecto de ley, incluso lo digo en interés de colaborar, de que hagamos las cosas correctamente, tú no puedes mandar un proyecto de ley sin un estudio que lo acompañe, que diga, mire, esta disminución en el arancel nos va a permitir, nosotros vamos a permitir el ingreso, la importación de este volumen, de este insumo o de este producto para nosotros estabilizar los precios. Porque cuando usted le quite el arancel, nosotros realmente no sabemos las implicaciones que va a tener y puede ser que eso termine impactando el sector productivo y entonces afectando el empleo y creando una situación, agravando la situación que tenemos. En lugar de solucionarla, nos va a generar un problema mayor porque va a impactar negativamente el aparato productivo. O sea que la eso falta en lo que ha presentado el gobierno, el análisis correspondiente a cada uno de los bienes, de los productos que el gobierno ha señalado que le va a eliminar el arancel. Pero la crítica no es tanto a la medida como la ausencia de un estudio
que demuestre la factibilidad y la Pero necesidad de... claro, O sea que estamos a tiempo, profesor. perdón, ojalá, yo creo que el gobierno, y el método de eso debería ser sensato, reaccionar, y si tiene los estudios, que lo presente, que diga, que demuestre real y efectivamente, mire, se ha hecho estudio, porque se hace un estudio de balance de oferta y demanda, y entonces usted dice, mire, nosotros tenemos un faltante en estos bienes, porque la producción que estimamos va a ser afectada por tales y tales cosas, y nosotros vamos a permitir, por ejemplo, la importación hasta este volumen para complementar la producción nacional, hasta este volumen, pero se ve claramente que esos volúmenes no van a afectar los niveles de precios que prevalecen en el mercado, digamos, en condiciones normales. En condiciones normales, porque eso es lo que tú esperas. Cuando tú adoptas esa medida, lo haces con el propósito de ¿qué? De estabilizar los precios en precios que sean favorables para el productor y el consumidor. Vámonos a la pausa y cuando retornemos hay que buscar el equilibrio, porque muy bien, hay que proteger el sector importador, sí, pero también está la producción agrícola, la producción local, pero también esto nos lleva a un tema terrible, que es el del desempleo, el de Así generar es. empleo, el problema de la informalidad laboral. Hablemos de eso después de la pausa. Con mucho gusto. Con su permiso, ya regresamos. Los últimos estudios, incluso aportados por el propio gobierno, dicen, las últimas encuestas, que ha habido una recuperación del empleo, pero el empleo es un empleo de mala calidad. Economista Luis Reyes, entonces los efectos, si nos ponemos a buscar ese equilibrio que tal parece que es lo que quiere el gobierno, ¿no? Entre una cosa y la otra, el productor local, el importador local, sí, pero también vámonos al elemento generación de empleo en un momento donde la generación de empleo ya es un viejo problema que se ha recrudecido con el COVID. Y meto ahí la informalidad laboral, por favor. Mira, los últimos estudios, incluso aportados por el propio gobierno, dicen, las últimas encuestas, que ha habido una recuperación del empleo, pero el empleo es un empleo de mala calidad. ¿Qué es un empleo de mala calidad? O el empleo, por ejemplo, de doméstica, motoconchista, que es lo que refleja que se estuvieron creando en el sector informal, mientras el sector formal en ese momento todavía no se recuperaba, hubo un trasvase de personas que no encontraban colocación en el sector formal y se fueron al sector informal a hacer ese tipo de labor. Y eso, ¿por qué es de mala calidad? Porque no tiene seguridad social, porque no tiene los beneficios del empleo formal, pero además el salario promedio que se midió en esa encuesta decía que era inferior al que se percibía un año atrás. Sí, pero me estás hablando entonces que el aumento, o más bien la recuperación del empleo, se hizo básicamente en empleo informal. Sí, Más que en el formal. más que en el primero que en el formal. Primero que sí, así fue. Hubo una recuperación primero en el sector informal, luego el sector formal se ha venido recuperando, pero la recuperación en el sector informal, reitero, era de un empleo de mala calidad. No lo digo yo, lo dice incluso un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, por cierto, que trata el tema con mucha seriedad. Un reconocimiento realmente porque tratan el tema con mucha seriedad. Y creo que para uno hacer buenas políticas públicas, lo primero que tiene que tener es un buen diagnóstico. Y desde ese punto de vista hay que reconocer el esfuerzo que hizo el Ministerio en hacer un diagnóstico muy preciso, muy correcto de las condiciones del mercado de trabajo. Como se reconoce también lo de la recuperación de las zonas francas y la recuperación del turismo. ¿No debió eso expresarse en una recuperación también del empleo de calidad? Bueno, claro que se ve así, incluso lo estamos viendo porque el empleo en el sector formal se ha venido recuperando también. El tema es que cuando nosotros adoptamos medidas como la que propone el gobierno de disminución de los aranceles, no sabemos en este caso si vamos a afectar el sector productivo, si va a afectar el sector productivo, digo, no sabemos porque no tenemos los estudios correspondientes. Si eso va a afectar el sector productivo, entonces nosotros vamos a afectar el empleo. Y recuérdate que estamos hablando entonces de un empleo precario, de salario precario y de aumento de la pobreza, porque también en el último estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se reconoce que la pobreza monetaria también está aumentando desde hace ya
varios meses. Entonces, esa tendencia de aumento de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, que era un tema que nosotros prácticamente lo habíamos aniquilado. Recordemos, al año 2019 los niveles de pobreza extrema eran de 3%. Entonces, y la pobreza en general había bajado al 21%. Entonces, que tengamos ahora un incremento de la pobreza, que tengamos un deterioro en el empleo, que tengamos un deterioro en el nivel de salario, eso, ¿qué es lo que da? Mírame, esa ecuación. Salarios bajos, empleos de mala calidad, más pobreza. Ahora, Luis Reyes, ex director de presupuesto, un hombre de Estado, un hombre de Estado. Yo sé que también es dirigente político, pero es sobre todo un técnico del Estado, un pensador del Estado con una gran experiencia. Acudo entonces al experimentado economista. La experiencia de Luis Reyes en ocasiones anteriores, donde el Estado donde se cocina el sancocho, pienso en la crisis que se encontró el PLD en el 2004, que venía del 2003, la de 2012, lo del subprime, lo de la del 2008, la del 2012. Lehman Brothers. Tú estabas ahí, yo sé que tienes una gran experiencia, por ejemplo, todo lo que fue la recuperación del sector financiero, aquella negociación, Banco Mundial, esa experiencia, ¿qué le dice al ciudadano y economista experimentado Luis Reyes? ¿Qué nos puedes decir? Mira, yo creo que las autoridades, su responsabilidad es motivar a la población, un discurso propositivo para mantener la esperanza. Porque cuando la población, el ciudadano, la sociedad termina permeada por un sentimiento de derrota, romper eso es muy difícil. Por eso yo no critico cuando los políticos salen a veces con estos discursos triunfalistas. Y la copa medio llena. Mírame, yo esa cosa la entiendo perfectamente porque es parte de su responsabilidad, mantener la esperanza. Ahora, una cosa es esto y otro es, hay una realidad, la que estamos hablando, esa que estamos conversando, y para eso hay que diseñar políticas, entender el problema y definir un curso de acción. Y ahí es donde uno no ve claro qué es lo que el gobierno quiere. Me explico. Por favor. El año pasado, la economía dominicana creció por dos razones. Hubo una fuerte recuperación de la economía de los Estados Unidos y sobre todo las remesas, más de 2.400 millones de pesos que llegaron en remesas que ayudaron a sustentar el consumo privado, sobre todo los sectores de menores ingresos. Fueron dos aspectos fundamentales en el crecimiento del año pasado. Eso tú no lo tienes este año. Tú no sabes si la economía de los Estados Unidos va a crecer en esos términos, por lo menos las remesas no van a crecer en los términos que crecieron en el año 2021. Inflación, recordemos inflación. Recordemos el elemento inflacionario. Exacto. Que erosiona el poder de compra de la población y entonces eso hace que la demanda agregada en términos real, es decir, corregida por el efecto precio, sea menor. Pero tú tienes una política fiscal que también está tratando de reducir el gasto, o sea, el déficit. A reducir el déficit reduce el gasto. Y la política monetaria tiene que combatir la inflación y aumentar las tasas de interés. En ese escenario, ¿cómo es que vamos a crecer? Vamos a crecer solamente por el aspecto, digamos, del sector externo, las exportaciones, el crecimiento, el efecto del crecimiento de la economía de los Estados Unidos reflejado en la economía dominicana. Podría ser. Sin embargo, eso no está claro y cuando uno mira a futuro uno dice, bueno, el gobierno debería de tener un discurso más claro, más preciso, no solamente hacia el ciudadano, sobre todo hacia el inversionista. Lo que nosotros pensamos de la economía es
esto y este es el curso de acción que hemos definido. Porque ¿qué va a hacer el Banco Central? El Banco Central va a tener que seguir ajustando su tasa de interés para combatir la inflación. Entonces, si la tasa de interés sube, el gobierno no gasta y tenemos una situación que hablábamos de calidad de empleo, bajos niveles de salario, erosión del poder de compra por la inflación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la situación que el gobierno define? ¿Cuál es el curso de acción que el gobierno define? Luis Reyes, después de ese cóctel de problemas, yo prefiero que vayamos a la pausa, el que pueda se tome una copita de vino, un refresco y regresemos, porque la verdad es que pusiste elementos de la limonada, ¿no? Hojitas de albahaca y vale la pena como que respiremos, porque necesito que luego de la pausa hablemos de, entonces, ante esta realidad, datos, ¿qué hacer? Esto la decía Vladimir Ilich. Ya regresamos. ¿Podría el gobierno realmente permitir que se ajusten los precios de los combustibles en los niveles actuales? No está en capacidad. No está en capacidad. Políticamente es imposible. No, es imposible. Claro. Entonces, vamos a hablar de realidades. Luis Reyes, fue necesario detener la entrevista no solo por la bendita y agradecida pausa comercial, sino porque de repente fuiste poniéndole caramelitos y sabores a un jugo, la verdad que no era de zapote con K, porque preocupa y entonces resulta que a ese cóctel le faltan elementos, porque no hemos tocado por ahí el desmonte al subsidio eléctrico, cuya traducción es aumento en el precio de la energía eléctrica. Pero también si aumenta la Reserva Federal la tasa, el Banco Central Dominicano aumenta también su tasa. Eso en la cartera de préstamos de los bancos va a afectar y va a aumentar también las tasas de interés, lo que significa que el Dominican Black People va a tener problemas en pagar sus compromisos de préstamos. Y entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Mira, es que hay situación, yo decía que la autoridad, su tendencia es hablar en términos propositivos, pero tú no puedes desconocer la realidad, y la realidad es que estamos viviendo una situación de crisis. Situaciones, por ejemplo, el gobierno, ¿qué esperaríamos de las cuentas fiscales? El gobierno diseñó un presupuesto el pasado año, ya hace 5 meses, 4 o 5 meses, donde habían unas metas que se iban a cumplir. Pero el gobierno ha adoptado una serie de subsidios, comenzando por el subsidio a los combustibles y otros subsidios que uno esperaría que terminen deteriorando las cuentas fiscales. Menos porque algunas de esas partidas podrían compensarse, pero en sentido general eso terminaría de afectar las cuentas fiscales. Otro elemento, que hablábamos de la situación del entorno internacional. Bueno, pero si la FED va a ajustar las tasas de interés y las tasas de interés van a subir en los mercados financieros internacionales, eso tiene varias implicaciones. Primero, el gobierno tiene que financiar un presupuesto que es deficitario, que requiere un financiamiento que va a salir más caro, pero también, por otro lado, nosotros teníamos en situaciones donde la tasa de interés en Estados Unidos era prácticamente cercana a cero, teníamos muchos flujos de capitales que venían al país. Si la FED aumenta de manera significativa las tasas de interés, posiblemente esos flujos de capitales, inversiones de cartera, nosotros lo llamamos, exacto, que vienen sencillamente a la banca, vienen con el propósito de obtener beneficio, compran un instrumento financiero y si una vez desaparecen las condiciones favorables en las que llegaron, vuelven y retornan con mucha facilidad, como parte de los flujos de capitales que entran y salen en economías más o menos abiertas como la dominicana. O sea, lo que estás diciendo es que la situación internacional y especialmente la situación de la economía norteamericana es proclive a afectarnos en la medida en que ya no es tan atractivo como antes traer los chelitos para acá o invertir aquí. En la medida que ellos aumenten la tasa de interés, en la medida que ellos aumenten la tasa de interés, porque si tú tienes opciones para tú hacer esas inversiones en Estados Unidos, posiblemente tú no te sientas tentado
a traer esos recursos a República Dominicana y esas inversiones, tú esperarías que esa inversión extranjera disminuya también. Ok, pero y entonces, ¿eso no dificulta la situación para la República Dominicana en lo que es siempre ha sido la tabla de salvamento en situaciones como esta, que es el endeudamiento externo? Pero resulta que éramos muchos y parió la abuela, porque hace años que los organismos internacionales vienen advirtiendo a la República Dominicana: vete al paso, que estamos llegando al borde del precipicio. La situación internacional, aumento, o sea, el precio, el dinero cuesta más, va a costar más. Pero entonces tenemos que tomar, por lo que yo veo, ya no hay pacto fiscal, no hay reforma fiscal, vamos a tener que endeudarnos más. ¿Hacia dónde vamos? Hacia eso, esa es la realidad. Tú lo dijiste, tú lo acabas de decir. Y estamos en capacidad de eso, y no dije que estamos al borde del precipicio. Es que llega un momento, oye, por lo que pasa. Ajá. El gobierno ha terminado entrampado en ese discurso contra el endeudamiento. Criticó, creó toda una narrativa en contra del pasado gobierno sobre el tema del endeudamiento. Hizo del endeudamiento algo, una perversidad. Esa es la realidad. Y hoy día, posiblemente, el gobierno tenga que aumentar el déficit, el que tenía establecido en el presupuesto, y tenga que endeudarse más y en términos más caros. Y entonces, esa es la realidad a la que esto nos lleva. ¿Y los riesgos de eso? Pues se oye bonito, más cuarto, No, yo voy a coger más cuarto prestado, muy bien, pero ¿y los riesgos de eso? Porque vamos por partes. Porque es un barril sin fondo esto de tomar prestado. No lo es. Y tomo. No lo es, pero claramente No hay de otra. el gobierno posiblemente no tenga otra alternativa. Yo voy a decirte lo siguiente. ¿Podría el gobierno realmente permitir que se ajusten los precios de los combustibles en los niveles actuales? No está en capacidad. No está en capacidad. Políticamente es imposible. No, es imposible. Claro. Entonces, vamos a hablar de realidades, porque al final la economía, tú no puedes moverla al margen de la política. Eso no es viable. ¿Y qué va a tener que hacer el gobierno? El gobierno dijo, voy a financiar solamente por un periodo de tiempo determinado. Y posiblemente, si los precios del petróleo se mantienen 100, 120 dólares el barril de petróleo, el gobierno va a tener que mantener niveles de subsidio elevados, aunque vaya ajustando gradualmente. Pero en ese ajuste gradual va quedando, hay un desfase, hay unas pérdidas que el gobierno va acumulando que en algún momento tiene que pagársela a las empresas distribuidoras de combustible. El año pasado, recordemos que solamente eso costó 13.500 millones de pesos. Pero hay algo más importante. ¿Cuánto le va a costar la generación de energía? ¿Cómo va a impactar eso la generación de energía? Porque hay que disminuir, hay que dejar para otro momento lo del desmonte del subsidio. Es que yo creo que parecería una locura, parecería una locura que en una situación inflacionaria como la que nosotros tenemos, sobre todo un subsidio que básicamente, si lo eliminamos, va a afectar a los sectores de menores ingresos. Yo creo que políticamente también eso es inviable. Tú sigues poniéndole elemento al cóctel, al juguito pero de zapote con que estamos preparando. Se supone que eso fue que tú me invitaste al programa para que le pusiera los aderezos. Porque la pregunta que me hago es, ¿se atreverá el gobierno a hacer un reajuste a la tarifa eléctrica en una situación como esta? Como quiera también, ¿dónde va a aumentar, dónde va a acumular déficit el gobierno? En el sector eléctrico. Pero mucho, déjame decirte, mucho. Todavía eso no se ha estimado, pero cientos de millones de dólares. ¿Y cuánto va a acumular, por ejemplo, por el subsidio a los combustibles? Más los subsidios a los alimentos. Habrán algunos recortes, va a paralizar la inversión en una situación como esta, donde ya de por sí la inversión es baja y donde el aporte de la política fiscal al crecimiento de la economía es poco relevante. Y la política monetaria no puede no puede hacer lo que hizo en el pasado, porque la inflación no se lo permite, tiene que centrarse en combatir la inflación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno por más que diga que no? ¿Qué otra alternativa tiene? ¿Qué va a hacer? ¿Va a bajar, por ejemplo, los programas sociales? Por el contrario, debió de fortalecerlo para evitar que, debió de fortalecerlo
para evitar que siguiera creciendo la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Bueno, la pobreza ha aumentado a pesar de esas iniciativas que comenzaron con el gobierno pasado y se mantuvieron y hasta crecieron en este gobierno. Lo que yo quiero preguntar, para que me lo responda después de la pausa y el último segmento, es la salud con o sin comillas de nuestra economía para enfrentar un desafío que luce inevitable, que es con la responsabilidad, con el compromiso de deuda que tenemos, del servicio de la deuda que tenemos, pues saber que es casi inevitable seguir endeudándonos. Así es. ¿Estamos preparados para eso, Luis Reyes? Después de la pausa. Ya regresamos. ¿Qué es lo que hay que hacer, Pablo? Aquí hay que coger y priorizar. Es que es verdad que yo prometí, pero yo prometí en un escenario diferente. Luis Reyes, el asunto es que estamos muy comprometidos en lo que es nuestro servicio de la deuda. El precio del petróleo en una incertidumbre, pero que por lo menos a corto plazo no parece que va a bajar, a corto plazo. Pero de repente hay algo extrañísimo, el dólar se valoriza frente a Europa, a las monedas europeas, pero al mismo tiempo el pesito dominicano se valoriza frente al dólar, con lo que eso puede significar para la República Dominicana en lo que tiene que ver con la generación de divisas, porque ya lo que nosotros producimos va a costar menos en dólares. Entonces, sumemos esto al cóctel y lo cierto es que yo necesito que tómate el tiempo que tú necesites para explicarnos el camino. Mira, a corto plazo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si el Banco Central retira una gran cantidad de liquidez de la economía, de dinero de la economía, Okay. sencillamente tenemos menos pesos en capacidad de comprar dólares. Yo estoy afectando sencillamente la demanda en sentido general de bienes y servicios, y al afectar la demanda de bienes y servicios, también estoy afectando la demanda de bienes importables, de bienes que requieren de dólares, y eso hace que entonces la oferta de dólares en el mercado, en esta situación, sencillamente esté por encima de la demanda. ¿Y qué hace en esa situación? Que se ha apreciado el peso dominicano respecto al dólar. Eso es una situación temporal. El Banco Central, en la medida en que siga adoptando medidas para combatir la inflación y eliminando liquidez, va a inducir a una disminución del precio del dólar por esa medida. Entonces, hasta ahí la explicación es razonable. Tiene implicaciones para el sector exportador. ¿Por qué tiene implicaciones para el sector exportador? Porque sencillamente el sector exportador va a tener que recibir menos pesos por los bienes y servicios que pueda vender, digamos, en el exterior, que puede exportar en unos casos o que pueda vender localmente, como el caso del turismo, pero que claramente a la tasa de cambio actual va a recibir menos pesos cuando enfrenta una situación inflacionaria, posiblemente problemas de aumento de insumos, y ya ahí no sabemos cómo eso, porque habría que analizarlo caso por caso, pero para que tengamos una idea, seguro que algunos productores saldrán muy afectados de la situación, porque aquellos que le aumenten los insumos, si de pronto le están aumentando los insumos, se le están encareciendo, y por otro lado, él tiene que vender más barato en peso, entonces, se le está encareciendo por los precios internacionales, y él tiene que vender más barato porque sencillamente el dólar se está depreciando frente al peso. Entonces eso puede complicar, digamos, algunos productores, algunos sectores. Pero, ¿a dónde nos lleva toda esta situación? Como tú ves, hay muchos elementos en el tablero dispersos, y hay también acciones de políticas
el Banco Central ha definido una política, el, el gobierno ha definido una política de subsidio para algunos alimentos y los combustibles, pero en sentido general, en términos macro, uno dice, y con esto respondo a tu pregunta, la economía dominicana todavía sigue siendo una economía suficientemente fuerte para soportar esto. El gobierno creo que va a tener que mantener los subsidios, creo que va a tener que seguir endeudándose y creo que la economía dominicana va a aguantar. Ahora, ¿qué falta? Que el gobierno sea más transparente y diga claramente, esta es la situación que tenemos y esto es lo que nosotros vamos a mantener. Porque hasta ahora lo que se han adoptado son obviamente medidas temporales, porque recuérdate que la situación del conflicto Ucrania-Rusia se pensó que era una situación de semanas. Ya tiene un mes en esta fecha y no sabemos hasta cuándo va a durar. Y entonces hay que redefinir de nuevo las políticas, hay que repensarlas y decir, si esto dura meses más, porque la secuela va a durar ya, va a tener un efecto de meses, ¿qué vamos a hacer? Es descabellado pensar que en medio de esta situación va a disminuir la inversión del Estado en obras públicas, que además genera empleos. Mira, podría ser, porque el gobierno tratando, el gobierno aparentemente privilegia mucho el tema de el endeudamiento, por todo el discurso y la narrativa aquella que creó, satanizó el endeudamiento. Y el año pasado ocurrió, el gobierno sencillamente, prácticamente no le importó como la economía estaba creciendo por razones exógenas, el gobierno perfectamente pudo hacerlo. Yo creo que si lo hace en esta situación, que es una situación menos favorable, el costo político que va a pagar va a ser un costo mucho más alto que el que pagó el año pasado. El año pasado prácticamente el gobierno no pagó ningún costo por mantener unos niveles de inversión durante todo el año que fueron bajísimos. Apenas en los últimos 2 meses, que no sabemos, en una magia que todavía nadie ha sido capaz de explicar, el gobierno logró ejecutar 60,000 millones de pesos. No sabemos cómo, pero logró ejecutarlo. No hemos visto las obras en la que lo ejecutó, pero el caso fue que por lo menos en las cuentas fiscales se refleja que hubo una ejecución acelerada en los últimos 2 meses, 3 meses del año, pero durante los primeros 3 meses el gasto de capital del gobierno no se vio. Pero Este año no creo que el gobierno pueda hacer eso, porque reitero, pagaría un costo político muy elevado si siguiera una política de esa naturaleza. Sí, pero donde veo el problema es que donde quiera que te muevas te van a dar por la cabeza, porque también el valor político, estratégico de la inversión del Estado, amén de las promesas, hay un acumulo de promesas de obras. En las obras está la macro alimenta a la micro y la micro boronea. Eso es así. Pero, ¿Y entonces? repito, en una situación de crisis, por eso es que es importante hablar, escuchar a las autoridades, porque en una situación de crisis no podemos tampoco manejarnos como si no tuviésemos, miramos, como si el entorno internacional nos fuera favorable, con los precios del petróleo a $110. O sea, vamos a la realidad, con una inflación que en enero y febrero fue de casi un 1% promedio, o sea, en una continuidad de 15, 18, 20 meses que sigue erosionando el bolsillo de la gente, golpeando el bolsillo de la gente de manera severa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Pablo? Aquí hay que coger y priorizar. Es que es verdad que yo prometí, pero yo prometí en un escenario diferente. ¿O qué es? ¿No vamos a volver locos? ¿Nosotros qué hacer? Si yo tenía previsto que me iba a endeudar, digamos, para yo construir una obra, posiblemente tenga que endeudarme por la mitad, porque la otra mitad voy a tener que tomarla para los subsidios. Pero yo no puedo comenzar a pensar que voy a acelerar la inversión pública, que fuera lo deseable, pero la realidad dicta que eso no es posible, porque para usted hacer eso tendría que entonces incrementar los déficits de una manera
que podría poner en peligro la estabilidad. Entonces, ¿qué es lo sensato? Lo sensato es redefinir y establecer nuevas prioridades. O sea, que fuera la magia keynesiana, aquella fórmula En este momento, Keynes puede dormir la siesta, seguir durmiendo la siesta. Seguir durmiendo la siesta, porque en este momento el gobierno no tiene condiciones para aplicar una política como esa, de incrementar la demanda para estimular la economía. A lo sumo va a tener que mantener los subsidios para mantener ¿qué? Mantener la paz social, y en la medida en que mantenga la paz social, entonces esperar que haya un momento más propicio, más oportuno para eliminar de nuevo esos subsidios y reorientar de nuevo el gasto y hacer énfasis en esas cosas que tú estás señalando. Gracias Luis Reyes, de esto se trataba. Creo que ahora todos entendemos un poquito mejor este escenario tan complicado para la economía global y la economía local. Muchísimas gracias y un feliz resto de la noche.